En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos propone la memoria de otro gran santo, también fundador. Ayer meditábamos y pedíamos su intercesión a San Ignacio de Loyola y hoy lo hacemos con San Alfonso María de Ligorio, que él es el fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, gran difusor de la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro. San Alfonso, entre otras cosas, es también el patrono de los estudiosos de la teología moral, de los moralistas. Porque hay que situarlo en su época y ver también qué lecciones tiene para la nuestra, que son muchas. Porque él se encontró en un momento de un gran debate, un debate que había surgido casi 2 siglos antes de nacer él. Había sido un dominico, Bartolomé de Medina, en 1577, el que, reflexionando sobre algunas sentencias de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, había puesto en circulación una teoría con un nombre. Él no la desarrolló mucho, pero la puso en circulación, que es lo que se llamó el probabilismo. El probabilismo fue la gran discusión durante casi 2 siglos en torno a la teología moral. El probabilismo decía que se podía hacer algo en caso de duda. Santo Tomás había dicho que cuando una ley era dudosa no obligaba, que en caso de duda no importaba o no hacía falta seguir esa ley moral. Bueno, en caso de duda. Y entonces suscitaba la posibilidad, planteaba la posibilidad de que cualquier precepto moral, con tal de que tuviera una pequeña probabilidad de no ser cumplido, pues entonces que ese precepto moral no obligaba. Siempre estoy convencido de que el intento de todos aquellos, sobre todo fueron los jesuitas, hay 2 nombres en especial, Luis de Molina y Francisco Suárez, aquellos buscaban el bien de las almas y buscaban con buena intención quitar a las personas un peso de sus conciencias que les pudiera aplastar. No dudo, por lo tanto, de la buena intención de aquellos teólogos. Pero, claro, llegó un momento en que el probabilismo dio paso a un laxismo absoluto, un laxismo exagerado. Y es en ese contexto en el cual interviene San Alfonso María de Ligorio, no solamente él. Había uno de los teólogos jesuitas probabilistas, Juan Caramuel, llegó a decir de otro teólogo probabilista, dijo que él era el Agnus Dei qui tollit peccata mundi, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es decir, a base de dar la posibilidad de que esto no sea pecado, con tal de que haya una pequeña probabilidad de que no lo sea, tienes un 1% de probabilidades de que no sea pecado, y basta con que lo diga un autor para que ya tengas una probabilidad, y un 99% de probabilidades de que eso sea pecado. Si lo haces, pues ya te puedes agarrar al 1% y no pecas. Entonces, uno de estos teólogos probabilistas dice de otro, dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque claro, desaparecía el pecado. Cada uno podía hacer lo que quisiera, lo que fuera del tema que fuera. Ante esto van a reaccionar muchos, también van a reaccionar algunos jesuitas, pero va a reaccionar San Alfonso María de Ligorio llamándole a diciéndole que era el príncipe del laxismo. Esto es una aberración. San Alfonso María, otro de los jesuitas reacciona planteando otra opción en vez del probabilismo, el probabiliorismo. Parece que es un juego de palabras, pero no lo es. Fue Tirso González. El probabiliorismo viene del latín probabilior, significa lo más probable. O sea, tú dices, bueno, hay una probabilidad de que esto no sea pecado, pero tienes que ver ¿cuál es la probabilidad mayor? Si la probabilidad mayor es que sea pecado,
esto pues tienes que ser fiel a la probabilidad mayor. Probabilior, probabilidad mayor. Y San Alfonso María habla del equiprobabilismo, es decir, en el caso de que estén igualados, entonces sí puedes hacer que tu conciencia decida libremente, pero si no están igualadas las probabilidades, tienes que seguir la probabilidad mayor, porque de lo contrario caes en el laxismo. Todo esto a nosotros nos puede parecer un juego extraño de palabras, que probabilismo, probabiliorismo, equiprobabilismo, asuntos del siglo XVI al XVIII que se ha llevado el viento. Pero no es verdad. No es verdad. Esto es como dicen que los viejos rockeros nunca mueren, o las viejas herejías nunca mueren. Bueno, pues esto es de lo más actual. ¿Por qué? Porque con el tema del discernimiento da la impresión, no digo que sea el objetivo del verdadero discernimiento, porque el objetivo del verdadero discernimiento es saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Si esto me cuesta, es lo que tú quieres, seguro que es lo mejor. Si no me cuesta, pues también lo hago naturalmente. Si esto me supone felicidad, yo, Señor, hago lo que tú me pidas. Sea lo que yo quiero averiguar. El discernimiento consiste en averiguar qué es lo que Dios quiere para mí, no en averiguar qué es lo que quiero yo. Porque algunos piensan que el discernimiento consiste en averiguar qué es lo que tú quieres, y normalmente lo que cada uno quiere lo sabe perfectamente y enseguida, y no necesita muchos estudios en Salamanca. Lo que hace falta es saber qué quiere Dios de mí en este caso concreto, en esta situación concreta de mi vida. Y eso sí se puede prestar a duda. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que renunciar a esto, tengo que elegir este camino en la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, pues eso es el discernimiento. Pero hoy se está empleando el discernimiento por algunos, se está empleando el discernimiento como en aquella época más dura del probabilismo. Se está empleando el discernimiento para dejar la conciencia tranquila y que puedas hacer lo que te pide el cuerpo. Haz lo que quieras, que ya me encargaré yo, el discernidor, de decirte que lo que tú quieras tienes razón, que lo puedes hacer y que no pasa nada. Haz lo que quieras y encima con la conciencia tranquila. Vuelvo a aquella frase de un probabilista a otro, Agnus Dei qui tollit peccata mundi, es decir, estos son el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no como hizo el verdadero Cordero de Dios, pagando con su sangre, sino diciendo que no existe el pecado. En la práctica, aunque ese no sea el objetivo aparente por lo menos, en la práctica este sistema conduce a aquel mismo resultado al que condujo el probabilismo, el laxismo absoluto. Cada uno que haga según su conciencia. Esto parece que es la norma que se nos quiere imponer hoy. Cada uno que haga según su conciencia. Oiga, pero según su conciencia, será si es una conciencia bien formada. ¿Y qué papel ocupa en esa formación de la conciencia el magisterio? ¿Qué papel ocupa? El papel de una voz más. A veces incluso una voz menos. Es más importante lo que diga tal o cual teólogo que lo que diga el Papa o lo que diga la Sagrada Escritura o lo que diga la doctrina de la Iglesia, que durante 2000 años se ha transmitido de forma inequívoca, de forma inconfundible y clara. Tenemos el mismo problema que entonces. Vuelvo a repetir, en plan de broma, los viejos rockeros nunca mueren. Creo que tenemos que acudir a la seriedad y a la santidad de personas como San Alfonso María de Legorio para buscar la voluntad de Dios, haciendo de verdad lo que al Señor le agrada, no rehuyendo aquello que cuesta, sino por el contrario, pidiéndole a Dios la fuerza para hacerlo. No es que tengamos que hacer las cosas porque cuestan. Cuanto más cuesta, mejor. No. Una persona enamorada de otra, recíprocamente enamoradas ambas, pues pueden casarse. ¿Y por qué no? Deben casarse, estando en condiciones, lógicamente, de casarse. Pero es que eso no les cuesta. Y bueno, pues que no les cueste, mejor. Es decir, que ya les costarán otras cosas a lo largo de la vida. No es que haya que hacer las cosas porque te cuesten, pero tampoco hay que rehuir las cosas aunque te cuesten. Si te cuesta, no es un motivo ni para buscarlas por sí mismas, ni para rehuirlas por sí mismas. Busca la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando era un adolescente, que
todavía no había estudiado nada de todo esto, de probabilismo, probabilismo. Lo estudié más tarde, cuando me licencié en teología moral. Recuerdo que en medio de la adolescencia y también de los escrúpulos que me aquejaron en aquella época, encontré una salida. Busca aquello donde hay más amor. Busca donde hay más amor. Más amor a Dios, más amor al prójimo. Olvídate de si te cuesta o de no te cuesta. Normalmente cuesta, porque el amor es sacrificio. Pero que no sea ese el motivo, porque te puedes convertir en un masoquista, puedes rehuir cosas que sí que son voluntad de Dios para ti. Tú preocúpate de buscar dónde hay más amor. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? Para eso se hace el discernimiento. Obviamente, cuando no tiene uno dudas, no hace discernimiento. ¿Tienes dudas? Plantéate dónde hay más amor, dónde hay más entrega, no donde hay más sexo, o donde hay más capricho, o donde hay más egoísmo, donde hay más amor puro, donde hay más entrega, donde hay más generosidad. Escucha la palabra de Dios, escucha la enseñanza de la Iglesia, escucha tu corazón y haz aquello donde tú creas que el Señor va a ser más amado, donde el prójimo va a ser más amado. Que San Alfonso María, patrono de los moralistas, nos ayude en esta época que también es un poquito oscura como aquella suya. Que así sea. De pie, por favor.